Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, como ya todos me conocen o muchos me conocen. Y para la gloria y honra de Dios, soy ministro de Christ Salvation Ministry. Y los domingos pues tenemos servicio de 10 a 11 con servicio cortito, dado que la mayoría de nuestros feligreses que están en la iglesia pues son niños. Pues siempre para la gloria y honra de Dios tenemos un buen mensaje y nos gozamos bastante en el servicio. Pero en el día de hoy vamos a hablar un estudio muy bonito. Muchas personas pues los hallan mal, y a veces a personas pues que son de buen carácter, que las cosas cuando las hacen con buen humor y con alegría, se enojan, como que le da envidia, dicen como que es una persona pues que lo que quiere es atraer favoritismo y todas esas cosas. Pero no es cierto, porque cuando nosotros tenemos un carácter así, que todo lo hacemos con alegría, pues le damos pues alegría también a Dios, porque lo estamos haciendo pues con buen humor. Estamos dando pues a entender que nosotros como cristianos, seguidores del Señor, pues estamos dispuestos a hacer lo que nos toca con alegría, ¿me entiendes? Y fíjate, el estudio de hoy se titula La necesidad de un carácter dócil, que dócil significa pues hacer las cosas con una manera de alegría, con un carácter lleno de alegría. Se le manda a hacer algo, lo hace con alegría, sin tener que fanfaronear y poner pretexto, no hacerlo. Sí, mucha alegría y ya, sacarlo, hacer lo que tiene que hacer y ya. Pues el estudio de hoy se titula de esa manera: la necesidad de un carácter dócil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas, decimos que le servimos a Dios y tenemos que ir a predicarle a alguien, lo hacemos con mucha vagancia, con mucha alegría. Pues mira, estamos haciendo cosas más aún para dar. Cuando damos, la palabra de Dios dice pues que Dios bendice al dador alegre. Pero cuando uno da las cosas con alegría, cuando uno hace las cosas con alegría, pues a Dios le agrada eso. Y a la misma vez pues le damos a demostrar a esas personas que están en el mundo de que nosotros hacemos las cosas con alegría, con amor, sin fanfarronear ni nada. Y muchas veces no es fácil, porque a veces estamos bien cansados, a veces tenemos muchas cosas que hacer, estamos agotados mental y físicamente, pero la gloria sabrá a Dios que cuando seguimos echando para adelante, pues el Señor nos da fuerza para terminar lo que tenemos que hacer. Vamos a entrar hoy a lo que el estudio de hoy, que se está en la base bíblica en Hechos 18, del versículo 24 a 28, y Gálatas 2, del 11 a 16. Siempre he dicho que cuando tenemos dos citas bíblicas, diferentes partes de los libros bíblicos, especialmente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento también, la cuestión que esté cuando está dos veces o más, es que es bien importante lo que se va a decir. Hay que darle mucho enfoque a esto. Y dice los tres objetivos de la clase de hoy. El número 1, comprender la enseñanza bíblica sobre un carácter dócil. Número 2, asumir la disposición de recibir instrucción para mejorar el servicio cristiano. Número 3, modelar la conducta que corresponde a un obrero de Cristo. Y dice el pensamiento central: todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección, a fin que su trabajo en la obra llegue a ser muy fructífero. Una cosa que cuando nos enseña esto, que cuando no recibimos instrucción, no se corrige nuestro trabajo, pues no vamos a hacer la manera correcta. Por lo tanto no se va a poder sacar el provecho de lo que tiene que hacer con un trabajo. Se le manda a poner una orden a uno de una manera, a organizar las cosas de una manera, y por ejemplo seteamos lo que se llama un end cap para llenarlo de cierta de fruta, de jugo, leche, lo que sea. Cuando se le hace esas cosas y se hace de la manera que nos mandan y se llena completamente, pues más ventas van a haber, más adquisición van a tener el cliente, y a la misma vez pues el cliente va a estar más contento, porque a la misma vez compra rápido y se va, porque muchas veces las tiendas pues están calientes o hay mucha gente, hay que hacer filas largas y la gente se desespera por eso. Por lo tanto, cuando se recibe la instrucción y se hace como debe ser,
pues nosotros mismos nos agarramos de no pasar a nosotros doble trabajo ni tampoco hacérselo pasar a otro también. El texto ahora dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Águila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Hechos 18:24 dice en la lectura bíblica, como sigo leyendo: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Águila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate que no solamente eran los apóstoles, sino que varones así, pues explicaban a través de las escrituras que Jesús era Yeshua, el Mesías, que hablaba las escrituras. Porque hasta el día de hoy muchos de los judíos, algunos capítulos bíblicos no los quieren ni mencionar, ni a unos rabinos, para no decirle a la verdad a la gente, demostrarle que debe, o querer que se le abra el camino a la gente, de que entiendan de que Jesús es el Mesías o Yeshua. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, que de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije: Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, nosotros también hemos creído en que Jesucristo, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es así. Es que Juan 14:6 lo dice claramente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí, si no es por mí. Por lo tanto, la ley, Él la consumió, la ley él mismo la cumplió completa. Pero la ley no da salvación, que la salvación que le da a Él. ¿Me entiendes? Por eso que tenemos que seguir a Jesús, lo que Él dice en la palabra, que solamente a través de Él, creyendo en Él, es que vamos a ser salvos. Dice la introducción de la clase de hoy: el estudio de hoy nos mostrará la importancia de un carácter dócil para servir al Señor. Como somos el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a los otros. Por tanto, cuando tengamos que ser corregidos debido a nuestros errores, debemos portarnos dócilmente y acatar con amor la corrección.
Si humildemente admitimos que otro consiervo nos ayude a ver que no vemos, el Señor podrá usarnos eficazmente su obra. Así como Pedro falló en portarse de una manera ante los gentiles y de otra ante los líderes judíos, nosotros también somos dados a errar. Por tanto, igual que Pablo sirvió de corrector al apóstol Pedro, debemos estar dispuestos a ayudar con mansedumbre a cualquier hermano que quiera nuestro aporte. Y todos debemos tener un carácter de enseñable para ser más útiles en el santo ministerio. Porque si no estamos dispuestos o que nos enseñen, pues nosotros no podemos enseñar. El maestro, para ser maestro, tiene que ser estudiante primero. Y nunca deja de ser estudiante, porque tiene que seguir estudiando siempre para poder enseñar a adiestrar a otros también. Tiene que seguir alimentándose. Por lo tanto, si no tenemos ese carácter dócil, pues no podemos nosotros pues enseñar de la manera correcta, porque la gente se van a sentir mal. ¿Quién le gusta que le enseñen a una persona con coraje o con mal humor? No, a nadie le gusta eso. Pero si vamos nosotros y le enseñamos a la persona con alegría, ¿sabes qué? Mira, esto sí, hace esto sí, de esta manera como hizo aquí, pues así que va. Pues la persona se va a alegrar y va a preguntarte, ¿cómo que tú crees de esto y aquello? Porque es así. Por eso es que tenemos que seguir las instrucciones nosotros mismos, ser dóciles nosotros mismos, para después enseñar a ser dócil a otros también. Vamos a continuar la palabra y dice: la vida y el ministerio que el Señor dio a Apolo nos sirve de lección para aprender cómo conducirnos en la casa de Dios. El versículo 24 nos relata la llegada de Apolos a la ciudad de Éfeso. Era un judío natural de Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, como se decía, en el Bajo Egipto alrededor del 333 a.C. Se sabe que allí había una gran población de judíos quienes consideraban la ciudad como su metrópolis. En relación a las virtudes de Apolo, la palabra enseña que era elocuente, es decir, una persona docta y que sabe hablar en forma convincente. Junto a ello, era poderoso en las escrituras. Y véale buena cosa, cuando una persona es poderosa en las escrituras, mi hermano, el diablo pues lo mira con repelillo y lo va a atacar también, porque cuando se abusa la escritura, olvídate. Pero cuando esa persona ora también, se vuelve aún más potente todavía. Porque la oración y la lectura de la palabra y la doctrina propia de la palabra, la enseñanza de la palabra y viviendo la palabra, hace a la persona un cristiano más eficaz. Dice que Apolo había sido instruido en el camino del Señor, así que no solamente era salvo, sino que había recibido instrucciones claras sobre el Evangelio. Además, se nos afirma que era el espíritu fervoroso, o sea, ardiente y brillante en los asuntos relacionados con Dios. Pero lo más importante es que en la enseñanza tenía como tal central lo concerniente al Señor. Todo maestro cristiano debe ser cuidadoso con presentar a Jesús como el asunto principal de su enseñanza. Y porque el que no es cristocéntrico, pues es otrocéntrico. Y ese otrocéntrico pues no está produciendo nada para Dios, no está haciendo un trabajo de acuerdo a la palabra de Dios. Y tienen que tener mucho cuidado con eso. Porque en todo lo que nosotros hacemos tenemos que ser cristocéntricos. Para que las personas vean que nosotros, pues si le servimos a Dios, pues somos personas pues claras. Que no vivimos así a lo loco como vive el mundo, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Dice que mientras cumplimos el ministerio que el Señor nos ha dado, debemos estar dispuestos a ser corregidos para mejorar lo que hacemos para Dios. En el versículo 26 nos deja ver que Apolo fue a Éfeso y ministró
el evangelio a los judíos en la sinagoga. Su palabra era con denuedo. El término denuedo en el griego tiene el sentido hablar con franqueza o libertad e incluye incluye tener una valentía de hablar públicamente. Entonces Priscila y Aquila notaron que el valeroso predicador necesitaba ayuda. Un oído entrenado en escuchar nos ayuda a discernir la verdad. Ellos tomaron parte a Apolo y lo expusieron más exactamente en el camino del Señor. Que a veces vamos nosotros como caminando y muchas veces no estamos caminando exactamente como quiere el Señor que caminemos. Pues Dios manda personas así para que nos digan, no, así que tiene que ser. Y irnos por ese camino, ¿me entiendes? Pero tenemos que tener docilidad para poder aceptar lo que esas personas dicen y también en humildad también. Dice en el versículo 27, denota deseo de Apolo de visitar la región de Acaya, en donde fue el gran provecho a los que por gracia habían creído. En el versículo 28 enfatiza que el tema de la predicación de Apolo era Cristo. En Acaya refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En la iglesia se necesitan ministros como Apolo, sabios, pero a la vez dispuestos a ser instruidos. Pedro se encuentra con Pablo y Bernabé en Antioquía y Sicilia. Allí se revela que Pedro cometió un error condenable que requirió la corrección de Pablo, quien se resistió cara a cara. Nunca debemos aprovechar el error de un siervo de Dios para denigrarlo con otros en ausencia suya. La sinceridad de Cristo incluye hablar de frente con el hermano a quien queremos ayudar. En versículo 12 dice cuál fue el pecado de Pedro allí. Como la mayoría de la iglesia en Antioquía era gentil, Pedro comenzó a participar de las comidas o ágapes de amor con los hermanos. Y fíjate, hay personas que se abstraen porque tienen miedo de no ofender a la gente o de qué dirán, pero uno tiene que dejarse llevar por lo que Dios dice. Si no puede uno pedirle a Dios dirección, ayuda, sabiduría, palabra, elocuencia para que uno pueda hablar con las personas. Dios, créame que Dios le va a ayudar a uno a salir de eso, le va a dar las palabras que uno necesita para ese momento. Pero si se deja llevar uno con que no es que sí, se pierde uno el tiempo debatiendo entre esas cosas cuando nosotros debemos actuar sin pensar cuando vienen a ser las cosas de Dios. Porque cuando Dios manda a uno a hacer algo, es por algo es. Y no hay que dudar de eso. Vamos a continuar leyendo. Dice que el pecado de Pedro fue disimular su comunión con los hermanos gentiles inmediatamente que unos hermanos judíos vinieron de parte de Jacobo desde Jerusalén. Aunque Pedro había hablado en el concilio de Jerusalén sobre cómo los judíos y los gentiles eran igualmente salvo por la gracia de Cristo, ahora quiso abandonarlo momentáneamente por temor a los hermanos judíos. Aquí aprendemos que nunca debemos dejar de hacer la voluntad de Dios con tal de agradar a los hombres, porque a uno que nos va a la salvación es Dios a través de Jesús, no el hombre. Por lo tanto, si Dios manda hacer una cosa a uno, pues que piensa la gente lo que quiera, pero uno está haciendo la voluntad de Dios, o así que hacer. En el versículo 13 muestra el valor que tiene la sinceridad y cómo desagrada a Dios la hipocresía. Y hay una cosa que Dios, hay gente que son hipócritas, mi hermano, y a veces ni se dan de cuenta que ellos mismos lo son. Y no quieren salir de eso así, y no puede ser uno así, tiene que salir de la hipocresía y ser siempre recto. Y dejar la hipocresía a un lado, porque Dios no le agrada eso. El apóstol Pablo llama simulación aquella actitud engañosa que Pedro tuvo en su trato con los gentiles. A causa de las visitas de los judíos,
Esto es una especie de fingimiento y resulta contrario a los principios del amor de Cristo. Los otros judíos que estaban con Pedro también participaron de aquella hipocresía. Al ver que el apóstol procedía de tal manera, tenemos una responsabilidad mayor cuando servimos al Señor desde un puesto de eminencia, porque nuestra manera de comportarnos tiene de atrasar pautas ante los que nos siguen. Con un énfasis especial, Pablo le narra a los creyentes en Galacia que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los demás hermanos judíos. Recordamos que Bernabé era un creyente maduro, quien incluso había presentado a Saulo ante los apóstoles y les contó el milagro de la salvación, Hechos 9:27. La lección aquí es que aunque tengamos experiencia en los caminos del Señor, siempre debemos de estar alerta para que no ser llevados por un camino que le desagrade al Señor. Muy cierto eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que pensar y usar el discernimiento del Señor. Continuamos leyendo, dice que ante el peligro que se divisaba, Pablo hizo lo correcto en su proceder con Pedro. En lugar de murmurar a la espalda de aquel apóstol, lo enfrentó ante todo. Ese modo público de amonestación se aseguró no solo procuraba corregir el desvío del apóstol Pedro, sino dejar una enseñanza clara a los que estaban con él para que volviera de su error. A los que han pecado en público se les debe corregir también en público. Recordamos que en 1 Timoteo 5:20 Pablo instruye al joven ministro que los persistían en pecar y debe reprender delante de todo para que los demás también teman. Las palabras de Pablo a Pedro indicaron que si Pedro era judío pero vivía como gentil, ¿por qué pretendía enseñar a los judíos, a los gentiles, a judaizar? La idea que si Pedro podría traspasar las tradiciones judías al comer con los gentiles, ¿por qué tenía que engañarlos al intentar hacerlos guardar a ellos las tradiciones judías? En el versículo 15, Pablo no pretende poner al judío por encima del gentil en cuanto a la pureza. Lo que hace es situar tanto a uno como a los otros en el mismo nivel de necesidad espiritual. Y es cierto, pues todos tenemos necesidad espiritual, pues entonces no podemos haber uno que vayan más que el otro. Eso no es así. Continuamos leyendo y dice que el versículo 16 está lleno de revelación en cuanto al conocimiento de la salvación. Lo primero que hallamos aquí es que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso en Romanos 3:21 Pablo enseña que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y en el 10:3 le deja claro, entonces en el capítulo versículo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3, le deja claro a los hermanos que el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Pablo enfatiza 2 veces más en que en el versículo 16 que la salvación no es por las obras de la ley. Nadie es excepto en el cielo por entregarle a Dios un gran listado de fidelidad a las ceremonias de la ley o un historial de sus buenas obras. La palabra nos enseña que todo aquello es sombra de lo que había de venir. Colosenses 2, 16 y 17. Pablo dio a entender que si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21.
En la segunda parte del versículo 16, Pablo hace ver el valor que Dios le ha dado a la fe como medio de alcanzar la salvación. La única manera como un pecador puede hallar la justicia que demanda a Dios es a través de la fe en Cristo. Y eso es indiscutible, eso. El que cree otra cosa, pues lamentablemente pues no tiene que mirarse bien, porque no es cristiano. No puede decir que es seguidor de Cristo, porque no está siguiendo tales cosas como están escritas en la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Dice que la manera clara como el texto bíblico nos ha mostrado la importancia de un espíritu dócil debe ser suficiente para asumir una actitud acorde a ello. Así que debemos asumir una conducta ideal respecto a la mansedumbre, y así seremos imitadores del Maestro, quien fue manso y humilde de corazón. Hoy, cuando abundan tantas herejías destructoras, es necesario el ministerio que el Señor dio a Priscila y Áquila. Ellos supieron instruir a Apolos en el camino, pero también la palabra da méritos al que oye humildemente y recibe con docilidad la instrucción. Al respecto, la Biblia concluye así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hiera. Proverbios 10:17. Y fíjate, cuando leemos en judío la palabra de Dios, ellos dicen que le llaman la Torah en judío, que en Israel, en hebreo, que Torah es o significa instrucción. Vamos a leer las 5 palabras, o sea, 5 preguntas de hoy, para así será con broche de oro. Si tienen algunas preguntas, pues las pueden dejar en los comentarios del video. Y dice la primera pregunta: ¿qué significa que Apolos fuera poderoso en las Escrituras? La respuesta dice que evidentemente tiene referencia a su conocimiento profundo en la palabra y la capacidad para expresarla en forma clara. La segunda pregunta es: ¿cuál era el tema central de la predicación de Apolos? Y la contestación dice que enseñaba todo aquello que era concerniente al Señor. La tercera pregunta dice: ¿cuál hubiese sido la actitud correcta de Pedro en Antioquía con respecto a los gentiles? Y la respuesta dice que él debía haber continuado su relación con ellos y no retraerse cuando vinieron los hermanos de parte de Jacobo. La cuarta pregunta dice: ¿por qué Pablo enfrentó a Pedro delante de todos? Y la respuesta dice: lo hizo así porque no solamente él, sino Bernabé y otros habían sido arrastrados por aquel gesto de hipocresía. Así que todos ahora podían ser corregidos y aprender. Qué cosa más importante eso. La última pregunta, la 5, dice: ¿qué conducta se espera de quienes sirven al Señor en el momento que sean corregidos? La respuesta dice: se espera que expresen un carácter dócil y una conducta que manifieste humildad. Si la persona, uno le habla y dice: mire, varón, eso no es así lo que está diciendo, lo que está diciendo pues está incorrecto. Hay personas que lamentablemente, en vez de irse a la Biblia, se van a copiar a otro que va a predicar a la iglesia y no indagan lo que esa persona está queriendo decir, y cuando se dicen y repiten lo que esa persona dijo, están pecando gravemente, porque lo que ellos están hablando es blasfemia. Entonces, al repetirlo lo que él está diciendo y no estudiar para ver lo que él dijo, para corregirse uno y corregirlo a él cuando lo vea humildemente en el Señor, pues lo copian, y lo que hacen es que están copiando una actitud pecaminosa, de blasfemia delante del pueblo de Dios. Y no puede ser así, porque algún día vamos a estar delante de Dios, vamos a tener que dar respuesta por todo lo que hemos dicho y hablado, y no va a haber escapatoria. Y van a decir que no dijeron esto, yo no me acuerdo. Ok, no te acuerdas, vamos. Y le vamos a ábrete el libro tal, y le dice enseña para que le vean lo que dijo exactamente, tal día, tal fecha, tal hora y todo. Porque todo se le va a decir, porque todo eso está escrito. Por lo tanto, tenemos que tener una docilidad para poder uno
en poder recibir lo que Dios nos está enseñando y aplicárselo a aquellos que lo necesitan también. No copiarse, como le pasó a Bernabé, que se copió de Pedro, pues recibió la agüita del cantazo también, porque en vez de prepararle freno a Pedro, siguió la corriente de él, y no se puede hacer eso. Uno tiene que andar correctamente para podernos corregir y enseñar de la manera correcta también. Hasta aquí este video de este estudio de Escuela Dominical número 8. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Le encarezco de todo corazón que comparta este video, le den like y se suscriba para que sigan recibiendo la Escuela Dominical de Historia Bíblica Misteriosa. Estaremos muy pronto grabando más videos en la semana, si Dios lo permite. Y por favor pónganos en oración para seguir nosotros trabajando en este ministerio. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que se goce mañana del servicio. Que pasen muy buenas noches. Amén.